Así fue como el contundente y al parecer irreversible triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial fue destacado por la prensa internacional. 95% de actas computadas en el PREP la avalan. Sin embargo, hoy ha surgido una nueva polémica alrededor de la elección. La coalición opositora impugnará el triunfo de la morenista, pues aseguran el PREP pudo ser manipulado y el voto controlado por el crimen organizado en miles de casillas de todo el país, donde algunas actas registraron el 100% de votos a favor de Morena. Hemos detectado, Carlos, 17,065 casillas que no reportan la votación obtenida para el PAN. No la reportan simplemente. Que hay casillas, particularmente en las zonas controladas por el crimen organizado, en donde todos los votos fueron para Morena, ninguno para la oposición. Vamos a ir a partir de mañana, a las 10 de la mañana, a los conteos de los 300 distritos federales. Sí. Son conteos distritales. Y ahí, con actas en mano, vamos a ir a revisar y verificar el cómputo. Eso es lo que le dijo Marco Cortés a mi compañero Carlos Zúñiga, pero mientras las impugnaciones se presentan, el INE ya prevé el recuento de al menos 60% de las casillas instaladas durante la jornada electoral. Esto equivale al menos a 102,000 casillas. El consejero Martín Faz aclaró que esto no es una alerta, pues en el 2018 se hizo el recuento del 75% de las casillas. Es el 60% de 170. Pero no 182. ¿De 182? No. 170,000 de las que instalamos, 182. Bueno, quítenle las 22 que no instalamos, que no se pudieron instalar. Pero es un 60% sí de casillas, desde luego, de eso estamos hablando. Pues nos llegó el 95%, era un rango esperable. En nuestros simulacros tuvimos el primero fue más bajito, pero tuvimos 97%, o sea, el 95% es una cobertura suficiente. Bueno, hoy el presidente López Obrador volvió a pronunciarse sobre la derrota de la oposición. Dijo que los resultados del 2 de junio son un gran fracaso para ellos y que así deberían asumirlo, pues menospreciaron, dice, la voluntad del pueblo mexicano al pensar que todo era como en sexenios pasados. Sobre el tema de las impugnaciones de la oposición, el presidente dijo que están en su derecho. Que está en su derecho, pero que la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido, posiblemente desde la elección del presidente Madero. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió. Y para platicar más sobre el tema de las impugnaciones de la oposición, también del futuro del PAN, agradezco nos acompañe aquí en el estudio al senador y exdirigente nacional del PAN, a Damián Cepeda. Gracias por darte el tiempo de estar acá con nosotros. Con mucho gusto, qué gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos ven en casa. Muchas gracias, Damián. Pues tú, una de las pocas voces que desde el principio de todo este proceso dijeron no a la alianza con el PRI, no a la alianza con el PRD. También. Particularmente, públicamente, siempre fui un opositor a la alianza PAN-PRI. Como demócrata que soy, entendí que mi partido tomó las decisiones, apoyé a la candidata Xóchitl Gálvez, pero sí creo, y hoy ya que pasó el proceso electoral, lo dije antes y lo digo hoy, creo que fue un error garrafal y creo que eso tiene que acabar. Es muy difícil, si no imposible, con mucho respeto lo digo, por supuesto, a los talentosos integrantes que hay en todos los partidos, no es un tema personal, pero en la encuesta que mejor les va, 47% de las personas dicen que nunca votarían por ese partido y hay unas que hasta el 70%. Entonces, ¿cómo puedes vender esperanza de un cambio abrazado del pasado? Nadie quiere regresar al pasado, todos queremos tomar, sí, las cosas buenas, pero avanzar hacia el futuro. Entonces yo lamento mucho que se haya hecho eso, pero bueno, se hizo. Yo me parece que el resultado hoy, por supuesto, es parte del proceso, sí. El conteo que se va a hacer a partir de mañana, es lo sano, es normal, tú hablabas de los porcentajes, sí. Suena mucho, pero así es en la historia. Es normal, pero hoy Marco Cortés habla
de una mano negra, habla del crimen organizado incluso que podría estar atrás de estos resultados del 100% en algunas casillas, en algunas regiones del país. Habla de una manipulación del PREP. ¿Estás de acuerdo con esto que dice Marco Cortés? A ver, estoy de acuerdo en que por supuesto que se tiene que revisar cada casilla, cada acta, cada duda, sí. Creo que el resultado es contundente, pues, es impactante, desgraciadamente negativo para nosotros. Y a mí me gustaría ver a un partido que se abriera a la autocrítica y no veo un centímetro de eso, no lo he visto nunca. O sea, esta dirigencia arrancó con 12 gobiernos estatales, hoy le quedan 4. En población gobernada con gobiernos estatales, Movimiento Ciudadano gobierna más que el PAN ya, con el resultado de este domingo. O sea, si tú sumas la población de los estados, esa es la realidad. Entonces no veo eso y creo que mi llamado es a eso. Claro, hay que hacer la defensa jurídica. Claro que hubo intervención del gobierno, lo señalamos y hay que seguirlo señalando y que haya sanciones. Claro que hubo chantaje con los programas sociales, pero me parecería una falta de respeto para los ciudadanos. Casi 35 millones, no ha cerrado, está en 95% el conteo. Pero asumir que entre 33 y 35 millones de mexicanos todos forzosamente votaron por esa opción, por algo indebido, me parece una majadería, por decirlo menos. O sea, creo que hay que respetar y mejor preguntarnos por qué no hubo la capacidad de entusiasmar a ellos. Me parece que una de las explicaciones es una alianza pues impresentable, ¿no? Y muchas más, también haber caído en esta guerra de odios, en donde todo era pro-AMLO, anti-AMLO, cuando pues no hay que oponerse a todo, sino hay que aceptar lo que está bien, pero defender las causas y luchar por aquello que estaban planteando que era indebido. ¿En qué se equivocaron en ese sentido, Damián? Yo creo que en ello es el espacio, o es lo que creo que debe de seguir. O sea, ¿yo qué recomendaría ahorita? Esa reflexión de tratar de entender por qué el ciudadano votó por esa opción. A mí me parece en lo particular que estamos mal gobernados. En salud veo 50 millones de mexicanos sin acceso a salud. En seguridad, el sexenio más violento de la historia, 186,000 asesinatos en educación y demás. Sin embargo, mi opinión, por lo visto, no es compartida por la mayoría de los mexicanos. Hay que ver por qué, esforzarnos más en hacerlo saber, para hacer un planteamiento que les dé confianza. Yo me imagino que es difícil que les dé confianza un planteamiento que dice, oye, yo voy a hacer las cosas distintas, pero luego se enteran de unos acuerdos, por ejemplo, de Coahuila, en donde se repartían notarías, pues. Claro. O sea, es que no tienes que... Y se enteraron por Marco Cortés, por la dirigencia. No solo no se debieron de haber enterado, no debe haber sucedido, pues, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo diría. Ahora, ¿qué propongo? El PAN tiene que entrar a una profunda reflexión y en concreto digo lo siguiente, o se reinventa el PAN, o va a morir como opción política competitiva para traerle un cambio a este país, porque ha venido disminuyendo y disminuyendo. Bien. ¿Cómo es reinventarse? Damián, tú lo has dicho públicamente, tú aspiras a ser dirigente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo se logra eso? Porque van a llegar en un momento muy difícil, en una configuración complicada para la oposición en los congresos. ¿Cómo lograrías eso? A ver, primero aceptando la realidad. Negándola y queriendo seguir manipulando o así, no va a pasar. Necesitamos aceptar la realidad ya que acabe esta etapa, sin duda. Segundo, tenemos que abrirnos a la sociedad. Para mí sería lo principal. De par en par las puertas. ¿A qué me refiero? Tú no puedes aspirar a encabezar a todos aquellos mexicanos que piensan distinto a este gobierno y que queremos un cambio. Es decir, a los 17 millones al menos que votaron por la opción integral, ¿no?, de la oposición, si solo quieres tomar las decisiones volteando hacia tu casa. El PAN tiene 230,000 militantes, 240,000. No puedes querer tomar decisiones para representar a millones. Yo lo abriría completamente, porque tenemos que ser nosotros el vehículo en donde se vean representados esos millones de mexicanos que votaron por un cambio en este país. ¿Se acabaron contigo las alianzas con el PRI? De llegar tú a la dirigencia, ¿se acabaron esas alianzas? Conmigo sí. Sin duda, yo creo que es un error con el PRI, sí. Eso no implica, claro, con otros partidos y con los ciudadanos hay que abrirnos. Eso no implica que no podamos sumar esfuerzos en el legislativo para causas justas,
pero electoral yo creo que fue un error. Ahora, no se trata de ¿Con qué otras fuerzas estarías dispuesto a...? Particularmente Movimiento Ciudadano, yo creo que hubiera sido una buena alianza. Pero más allá de mí, porque no se trata de mí, por mí, yo quiero que busquemos el perfil adecuado. Si creen que yo lo cumplo, adelante. Pero no se trata de mí, se trata de que el PAN cambie, Ahora, que entienda el momento y que nos abramos. Hoy le preguntaron a Marco, ¿cuándo inicia el proceso interno? Él fue muy cauteloso, dijo que pues primero tenían que terminar con este proceso electoral. No quiso dar una fecha para iniciar con el relevo de su dirigencia. ¿Cuándo debe ser, Damián? A ver, habla el estatuto que es el segundo semestre. Yo ahorita me fuera más a la realidad y la necesidad. No lo apresurara, abriera una reflexión profunda, nacional, ¿no? Y sobre todo encontrar un esquema de abrirnos completamente a los ciudadanos. Esa dirigencia ya se acabó, ya se va, por estatutos, no por lindo, pues, ¿no? Claro. Porque así dicen los estatutos. Tenemos que pasar una nueva etapa, porque la realidad actual fue muy dura. Déjame te doy unos datos rápido. En la mitad del país, la alianza completa, no nomás el PAN, no ganó un solo distrito. En 23 estados, la alianza completa, no nada más el PAN, ganamos o 0 o 1. Y ya hablando solo del PAN, solo en 4 estados tenemos más de 2 diputados ganados. Es un tsunami nacional que lo tenemos que entender así. Y a mí me alarma que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, vaya a tener tanto poder. Yo le deseo lo mejor, pero no creo en el poder absoluto. Me parece a mí que tiene que haber contrapesos. Desgraciadamente va a tener 2/3 partes en la Cámara de Diputados y muy cerca en la Cámara de Senadores. Prácticamente el único límite a su poder va a ser la autocensura, el autogobierno. Entonces yo lo que le sugiero respetuosamente es que tiene que tomar una decisión. Estar al nivel de la responsabilidad que le dio el ciudadano y avanzar hacia un México de instituciones, de democracia, de pluralidad, de desarrollo, o abusar como lo hicieron en el pasado quienes tuvieron el poder absoluto que ella va a tener. Ya veremos, yo espero que lo haga muy bien. Hablaba ya también de un discurso muy reconciliador, lo que hemos escuchado a Claudia Sheinbaum en los últimos días, pero veremos, Damián. Te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos tenerte de regreso aquí de cara a ese relevo en el PAN. Muchísimas gracias. Reinventarnos o morir. Muchas gracias, Damián. Gracias. Bueno, vamos a otros temas. ¿Qué ha sido de los excandidatos presidenciales? Jorge Álvarez Maínez publicó un video agradeciendo todos los votos que recibió el domingo pasado y ya lo hablábamos. ¿Cómo no lo va a agradecer si de acuerdo a las cifras del PREP, con esta elección MC se convirtió en la tercera fuerza política de México después del PAN y superando al PRI y al PRD? Muchas gracias. Soy Maínez, Jorge Maínez. Quiero darte las gracias por confiar en mí. Pero sobre todo por confiar en ti, por confiar en tus causas, en tus ideas, por confiar en las jóvenes y en los jóvenes, por confiar en las niñas y en los niños, en que es posible un mejor futuro para México. Esos más de 6 millones de votos serán una lucha permanente por tus anhelos, por tus causas y por tus propuestas. Gracias, muchísimas gracias. Lo nuevo comenzó. Ahora, ¿qué hará Xóchitl Gálvez? Pues por lo pronto regresará a su escaño en el Senado de la República. La ex candidata del PAN, PRI y PRD presentó un oficio a la presidenta de la Cámara, Ana Lilia Rivera, solicitando su reincorporación con efectos inmediatos. Así que se espera que Xóchitl Gálvez se presente en la sesión de la Comisión Permanente de mañana para concluir sus labores en los meses restantes. Naciones no solo se darán en la elección presidencial. En Ciudad de México, Morena anunció que impugnará los resultados en la alcaldía Cuauhtémoc y en Coyoacán, ya que aseguran fueron víctimas de fraude. En otros 2 estados hay candidatos que no están de acuerdo con los resultados. El primero es José Yunes, candidato del PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Veracruz. Señaló que después de cotejar las actas hay información suficiente para impugnar. También en Jalisco, la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, desestimó el triunfo de Pablo Lemus y anunció su impugnación, algo que ya respondió el abanderado naranja. Aunque de acuerdo con las cifras del PREP, la diferencia es de tan solo el 3%. Miren qué es lo que está pasando con el PREP. Son alrededor de las 6 de la tarde de este lunes y solamente el PREP lleva el 22% de las actas computadas. Por eso le estamos pidiendo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el que el PREP pueda concluir el cómputo del 100% de las actas, que por supuesto nos dará una victoria holgada al gobierno de Jalisco.
Y la virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, designó a Juan Ramón de la Fuente como el coordinador de su equipo de transición de gobierno. El exrector de la UNAM también fue parte del equipo de campaña de la exjefa de gobierno, al ser designado como coordinador general de Diálogos por la Transformación. Por cierto, de la Fuente ya comenzó esta labor tras acompañar a Rogelio Ramírez de la O en una llamada con analistas financieros. Y justamente hablemos de negocios porque hay noticias de la Secretaría de Hacienda ante este triunfo de Claudia Sheinbaum. Ana Karina Martínez, cuéntanos más. Selene, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto y mira, la verdad es que después de las fuertes caídas que se presentaron ayer tanto en el peso como en la bolsa, hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, salió a dar un mensaje de certidumbre intentando tranquilizar a los inversionistas al asegurar que el próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum estará comprometido con la disciplina fiscal. Sheinbaum anunció que Rogelio Ramírez de la O seguirá en el cargo durante su gestión, por lo que el funcionario se comprometió a reducir la deuda, a generar estabilidad macroeconómica y también a mantener una estrecha relación tanto con los mercados como con las agencias calificadoras a fin de generar un escenario con certidumbre. Estas declaraciones las dio Ramírez de la O durante una breve llamada que tuvo por la mañana con inversionistas, donde aseguró que este proyecto se basa en la disciplina financiera con respeto a la autonomía del Banco de México, al cumplimiento del Estado de Derecho y también a un impulso a la inversión privada tanto nacional como extranjera. Aunque Ramírez de la O no respondió preguntas, sí aclaró en esta llamada que durante la siguiente administración trabajará en estrecha colaboración con Petróleos Mexicanos, con Pemex, y aseguró que se apoyará en el Congreso, que se prevé que tenga una mayoría de Morena, para optimizar el buen uso de los recursos públicos para la petrolera. Si bien el mensaje del secretario de Hacienda ayuda a mantener alejada la volatilidad en los mercados financieros, el peso sí tuvo muchas fluctuaciones durante la mañana e incluso tocó los 18 pesos por dólar. Ante esto, la Asociación de Bancos de México celebró la decisión de Sheinbaum de mantener a Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda e indicó que esto es un mensaje de certidumbre para la comunidad financiera nacional e internacional, así como para los mercados, de que México continuará con una firme y disciplinada política económica y financiera orientada a consolidar el crecimiento económico. Y sobre este tema de la continuidad en las políticas financieras habló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto. Va a normalizarse todo, que hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, ellos lo saben, y que la economía de México es sólida y no va a cambiar la política económica que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados. Pues factores externos también. Esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados, y también volvemos a lo mismo. Como hay mucha desinformación, ellos se sorprenden. Pues ya avanza este tema de la transición, por lo menos en este rubro. Ya veíamos también a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, reuniéndose hoy con el secretario de Hacienda. Ana Cari, gracias por tu información. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Selene. Buenas noches. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, porque asesinan a Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, Michoacán. A regresar los detalles. Qué bueno que continúa con nosotros. Comenzamos con temas de seguridad. Anoche fue asesinada Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, en Michoacán. Al momento de los hechos, la alcaldesa había resultado herida. Sin embargo, durante el traslado al hospital falleció debido a sus heridas. Además, uno de sus escoltas también fue lesionado. En el lugar del atentado se encontraron al menos 50 impactos de bala. Yolanda Sánchez había sido víctima de la violencia en septiembre del año pasado, cuando fue secuestrada mientras visitaba
Plaza Andares en Jalisco. 3 días después fue liberada y logró subir a un autobús con destino a Zamora, Michoacán, desde donde llamó al secretario de Seguridad Pública de Cotija para informarle su ubicación. Nunca supimos qué pasó durante ese incidente y no lo sabemos hasta ahora. Sobre estos hechos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo en su cuenta de X que no se permitirá la impunidad en este ni en ningún otro caso de violencia en su estado e informó que instruyó el despliegue de un operativo en coordinación con autoridades federales para realizar las investigaciones pertinentes y dar con los responsables. Luego de ser ejecutada el día de ayer en Michoacán, pues ya se realizaron un homenaje para Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija. César Cabrera, tienes más detalles. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, hoy por la tarde ya es velada Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, quien anoche fue asesinada en compañía de su escolta en la zona centro del municipio. Esto se da bajo un fuerte dispositivo de seguridad y un puñado de familiares de la edil la despiden en una funeraria local sin que haya permitido el ingreso a la prensa, ya que solo se autorizaron fotos a determinada distancia y sin que aparecieran personas, Selene. El cuerpo de la alcaldesa arribó al municipio pasado a las 3 de la tarde, siendo resguardada por seguridad. A un costado del féretro que permanece cerrado, se ha colocado una fotografía de la presidenta y en los 4 costados ofrendas florales. En las calles colindantes a la zona donde es velada, se han atravesado patrullas para impedir pues el paso de automovilistas, esto como parte de las medidas de seguridad. En el caso del escolta, identificado como Jesús B., quien perdió la vida en el atentado, sus funerales tienen lugar en el municipio de Los Reyes. Esto fue lo que nos informó mandos policiales de Cotija. Previo a la llegada del cuerpo de Sánchez Figueroa, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, encabezó la supervisión de operativos tanto al interior como al exterior de Cotija. Indicó que tras estos lamentables hechos, como lo definió, se ha reforzado la presencia en la región de Jiquilpan y se están realizando patrullajes y puestos de control tanto en las cercanías como en las salidas. Sin embargo, pese al despliegue de efectivos en el municipio considerado como pueblo mágico, pues el ambiente es de terror y zozobra. Prueba de ello fue que algunas escuelas de la cabecera municipal suspendieron clases, al igual que el ayuntamiento, que permaneció cerrado. Lo mismo pasó con algunos negocios y los pocos que abrieron, pues, registraron pocas ventas. Intentamos buscar alguna declaración de algún familiar de la alcaldesa, sin embargo, Selene, por obvias razones, pues no decidieron hablar. Sobre los homenajes que se puedan realizar para la alcaldesa, hasta el momento no se ha confirmado ninguno. Se había especulado que podría ser en el ayuntamiento, pero hasta el momento no se ha confirmado tal información, Selene. ¿Algo sabemos de sus atacantes? ¿Quién pudo haber cometido el crimen? Hasta el momento no, solamente la fiscalía informó que los atacantes viajaban a bordo de una camioneta color blanca, y que desde ahí le dispararon, pero hasta el momento es la única información que se tiene hasta el momento. César, estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo. Por favor, cuídate mucho. Hasta allá, hasta Michoacán. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos con temas de seguridad porque elementos de la Policía Estatal de Zacatecas sufrieron una agresión armada por parte de 3 menores de edad. La detención de 2 presuntos líderes de la banda por portación de armas y droga desató un ataque armado hacia los elementos policíacos por parte de 3 civiles, quienes fueron aprehendidos e identificados como menores de edad. Durante la balacera, un elemento fue herido, pero ya se reporta estable. Vamos a otros temas, porque una mujer murió luego de ser impactada por una locomotora de vapor en Hidalgo. Los hechos ocurrieron cerca de la estación de Aragón, en el municipio de Nopala de Villagrán, mientras un grupo de personas se encontraba a los costados esperando su paso, cuando una de las asistentes, una joven de entre 20 y 25 años, se acercó a las vías y se hincó para intentar tomarse una selfie con el convoy, sin medir la parte baja del ferrocarril, lo que provocó que ésta impactara contra su cabeza. Por estos hechos, la compañía ferroviaria pues lamentó ya los hechos, dio a conocer que está trabajando en colaboración con las autoridades para determinar las causas de estos hechos. También emitió una serie de recomendaciones a las personas que quieran ver el paso del ferrocarril. Terrible.
enero fue la última vez que vieron con vida a Yasmín Guadalupe en Tijuana. Casi 6 meses después, su padre sigue buscándola con la ayuda de colectivos. Esta historia es de Said Betanzos. Sufriendo mucho más que nada. Imaginé que me fuera a pasar a mí, pero pues lo estoy pasando. Armando lleva más de 4 meses buscando a su hija. Recorrió poco más de 2,000 kilómetros, desde Durango a Baja California, siguiendo una pista, pero no ha podido localizarla. Hay gente muy buena gente aquí en Tijuana. Y yo le doy muchísimas gracias a mi Padre Dios que me ha puesto personas en mi camino, como ángeles de mi guardia, que me han abierto las puertas y me han ofrecido un taco y me han ayudado a continuar. El colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo difundió la fotografía de Yasmín Guadalupe Campos Guerrero. Por redes sociales, le avisaron a Armando que la vieron en las inmediaciones del Mercado Mora, de la colonia El Mirador en Tijuana. Le dijeron que vivía en situación de calle. Cuando la Fiscalía de Baja California comenzó a investigar, el perfil de donde salió la alerta había sido borrado. Pues que no fuera mala, que me echara la mano y que me dijera la verdad de las cosas, que si mi hija está bien, pues que me diga, y si está mal mi hija, pues yo lo que quiero es encontrarla, tener donde llorarle o pues encontrar a mi hija. El 20 de enero fue la última vez que vieron con vida a Yasmín Guadalupe, de 24 años. Esa madrugada subió a un taxi para ir a su casa en Durango. No llegó a su destino. Desde entonces, la espera a su hija de 7 años, sus hermanas y sus padres. Mi corazón siente que mi hija está viva, pero pues no logro encontrarla, y hasta que mi Padre Dios quiera que la encuentre, la voy a encontrar. Don Armando ha perdido más de 20 kilos. Casi no duerme. Aún así, no se cansa y pega cartelones de su hija en las calles de Tijuana con la esperanza de encontrarla. Yo le digo a las personas que tienen sus hijas y sus hijos que los cuiden, más que nada, que no les van a pasar lo que me está pasando a mí. Desde Baja California, noticias, Said Betanzos. Esta mañana el presidente López Obrador se reunió con integrantes de la CENTE. Sin embargo, continúan las movilizaciones de maestros en el Zócalo. Pedro Domínguez, tienes más información. Buenas noches. Buenas noches. Salud de la educación consiguió. No, tenemos problemas con Pedro Domínguez. Mire, no solo en la Ciudad de México, vamos a intentar restablecer la comunicación con Pedro Domínguez, pero no solo en la Ciudad de México se movilizó la CENTE. Esta tarde también lo hizo en Oaxaca, donde se registraron enfrentamientos entre maestros y pobladores de La Raya, allá en Oaxaca, y también en Chiapas continúan los bloqueos en algunas vialidades. Nos vamos a enlazar con Óscar Rodríguez y Abraham Jiménez. Ellos están cubriendo ya desde hace varios días que están ahí, pues estos maestros de la CENTE, de la disidencia, haciendo de las suyas en estos estados. Vamos a empezar contigo, Óscar. Vámonos hasta Oaxaca. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Elena Flores? Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Oaxaca. Te quiero comentar que hoy los maestros de la sección 22 causaron un caos que tiene tomada de manera indefinida el aeropuerto de esta capital. Prácticamente hasta este momento son 30 vuelos nacionales e internacionales cancelados, además de que mantienen su 4ª semana de paro, perjuicio de más de 1 millón de alumnos. Hay 13,000 escuelas cerradas, pero lo más grave del caso es que hoy se enfrentaron con vecinos del municipio de San Juan Bautista La Raya a pedradas. Prácticamente fue un zafarrancho pues grave, donde se advierte que hay 7 personas heridas, uno de ellos de gravedad, internado en el hospital de Lince. Te quiero comentar que este altercado ocurrió porque los pobladores se oponían a que fuera cerrada esta carretera entre San Juan Bautista La Raya, el aeropuerto y la carretera costera. Ellos advertían que no podían salir de este punto, pedían a los maestros una tregua, no se logró y ocurrió este enfrentamiento donde, bueno, hay inclusive carros destrozados, se quemaron algunos lugares, hay espacios públicos, privados. Te quiero comentar que no llegó la policía y, bueno, esto ocurre en este día en que los maestros esperan una mesa de diálogo con el presidente de la
la República señalan que está cerrada la negociación y advierten que si no hay respuestas el día de hoy, la toma del aeropuerto se va a mantener de forma indefinida y esto iniciaría su proceso para ir en el sabotaje ahora de la festividad de la Guelaguetza. Los maestros ahora quieren evitar la Guelaguetza si es que no encuentran respuestas a sus demandas. Ellos quieren, por supuesto, que haya una reforma educativa nueva a nivel local, a nivel federal, un modelo propio aquí en Oaxaca. Quieren que se derogue la ley del ISSSTE, quieren que se paguen salarios congelados a poco más de 15,000 maestros, plazas automáticas a normalistas, una serie de demandas que actualmente no han sido resueltas por parte de la Federación del Estado. Sin embargo, el gobierno de Salud Pública señala que se han tenido sus reclamos y advierte que se ha otorgado a los docentes poco más de 6,500 millones de pesos en atención a sus exigencias, pero los maestros consideran que aún es insuficiente y esperemos que la mesa resolutiva que haya con el presidente de la República se pueda desahogar, se levante este paro, ese platón que ya está generando aquí en Oaxaca pérdidas económicas para el sector turismo y servicios por más de 4,000 millones de pesos, y esto solamente es de 4 semanas de plantón. Esperemos que esto no se prolongue y que pronto haya una respuesta definitiva de parte del gobierno federal y estatal a los maestros de la CENTE. Trena Flores. A ver, son 30 vuelos cancelados, entiendo que por este enfrentamiento algunas personas lesionadas, y siguen haciendo las suyas allá en Oaxaca los maestros. ¿El aeropuerto, Oscar? Está tomado, sigue tomado, está de manera definida y se advierte que si no se abre a partir de las 10 de la noche, el día de mañana, el primer vuelo de las 5 y 7 de la mañana se cancelará, por lo que esperan que esto se resuelva antes de la medianoche de este día. Bueno, Oscar, ya veremos si hay quien les ponga un alto allá en Oaxaca. Vámonos hasta Chiapas. Allá está Abraham Jiménez. ¿Qué ha pasado allá con la CENTE? Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. Un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. El día de hoy los maestros de la CENTE realizaron lo que es el bloqueo total de entradas y salidas de esta ciudad. En primera instancia realizaron el bloqueo del punto conocido como La Pochota, en el lado poniente de esta ciudad Tuxtla Gutiérrez, en donde el bloqueo fue total. Colocaron piedras, colocaron llantas, incluso vehículos y algunos trailers para que no pudiera circular ningún vehículo, incluso hasta los de emergencia. El lado oriente de esta ciudad también, en lo que se refiere carretera La Angostura, que conecta Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, se mantuvieron en este bloqueo. Y en esta situación, Selene, comentarte de que muchos ciudadanos que tenían que ingresar a la capital Tuxtla Gutiérrez, pues tuvieron que caminar varios kilómetros para poder transbordar en otro vehículo de transporte público privado, para que de esta forma pudieran llegar a su destino. En esta situación, y también derivado de que aquí en esta ciudad se mantienen las temperaturas muy altas, arriba de 40 grados, bueno, pues tuvieron que caminar cerca de 2, incluso hasta 3 kilómetros. Iniciaron este bloqueo a las 9 de la mañana, lo mantuvieron hasta las 3 de la tarde, punto en el cual lograron salir hacia sus lugares de concentración, que mantienen todavía tomada la plaza central de Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, y en ese sentido pues afirmaron de que van a estar siguiendo las indicaciones de la mesa de la Coordinadora Nacional del Trabajo y la Educación en la Ciudad de México, que recordemos hoy tuvo una mesa de negociación con autoridades federales y que ya informarán en próximas horas qué van a realizar. Así que por el momento pues se mantienen en el plantón ahí en Palacio, y vamos a ver el día de mañana qué ocurre con los maestros de la CENTE. Es el reporte que tengo, Selena. Vamos a ver qué pasa allá en Chiapas y Oaxaca. Gracias, Abraham, gracias, Oscar. Seguimos pendientes con ustedes. Y sí, ya como lo decían, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los integrantes de la CENTE aquí en la Ciudad de México. Ellos continúan sus movilizaciones y hoy incluso se pusieron violentos a las puertas de Palacio Nacional. Pedro Domínguez, retomamos comunicación contigo. Buenas noches. Helena, muy buenas noches, un gusto saludarte. Así es, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la dirigencia de este grupo, tuvo una reunión con el presidente López Obrador en la que consiguieron que el primer mandatario les ayude a gestionar justamente una cita con la ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, esto para dar seguimiento a las demandas que no puedan resolverse durante este sexenio. Y como bien lo comentas, después de más de 3 horas de reunión, los maestros se retiraron de Palacio Nacional, y al salir todo el grupo que acompañaba a esta mesa de negociación, bueno, pues intentaron cruzar
desde la calle Correo Mayor hasta la plancha del Zócalo capitalino por la calle de Corregidora, la cual se encuentra cerrada desde hace semanas por vallas, esto debido para proteger al Palacio Nacional. Esto provocó justamente un conato de bronca entre los policías de la capital que protegen las inmediaciones de Palacio Nacional con el magisterio disidente, lo cual no pasó a mayores, únicamente vandalizaron una puerta de Palacio Nacional, justamente la puerta que el presidente López Obrador utiliza para visitas más privadas e incluso para sus familiares. Si te parece, Selene, vamos a escuchar lo que se dijo por parte del magisterio disidente en el marco de este encuentro que tuvieron con el presidente López Obrador. El presidente dijo que hoy planteáramos que no avanzó y bueno, pues esperemos. ¿Es una reunión clave entonces para la solución del río? Es una reunión muy importante porque bueno, pues venimos en este diálogo con el gobierno. Ha habido mesas que no han avanzado lo suficiente y bueno, pues el presidente dijo que hoy revisemos, pues a esto venimos. ¿Y se decide si se levanta el plantón? No, eso depende de nuestra Asamblea Nacional, no depende de nosotros. Y va en proporción a las demandas, si están resueltas, si nuestros compañeros lo consideran. Entonces tendremos una asamblea que definirá y ya yo creo que mañana podremos puntualmente anunciar. Entonces, Pedro, terminó esta reunión que tuvieron con el presidente López Obrador y, si te entendí bien, pues acordaron una reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Así es, por lo pronto el próximo martes se van a volver a reunir con el presidente López Obrador y en esa reunión del próximo martes estarían ya recibiendo noticias del día, la fecha y la hora en que podrían estarse reuniendo con la virtual ganadora de la presidencia, Claudia Sheinbaum. Bueno, siguen jalando la cuerda, esos maestros disidentes. Ya no tenemos la imagen de cómo estuvieron vandalizando la puerta de Palacio Nacional, ¿verdad? Ya no la tenemos. Estuvieron vandalizando la puerta, así como nos los contaba Pedro Domínguez. Y así negocian estos maestros. Gracias, Pedro, por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Con esto hacemos una pausa, no se vaya. Se registraron 2 muertes más por la ola de calor. Sucedió en Querétaro. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En Querétaro ya suman 2 muertes más por calor. La Secretaría de Salud Estatal confirmó 2 defunciones que corresponden a un hombre del municipio de Jalapán de Serra y a una mujer de Arroyo Seco. Mientras que en Ciudad Juárez, en Chihuahua, este fin de semana se reportó la muerte de 4 migrantes, esto en el cruce con El Paso, Texas, por deshidratación. En San Luis Potosí, autoridades de Protección Civil informaron que al menos 9 muertes en ese municipio se asocian a las altas temperaturas. Con este dato se eleva a 63 la cifra de muertos por calor en el país. Y hablando de las altas temperaturas, en Hidalgo, el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón, dio a conocer que los comités de padres de familia de cada plantel cuentan con la libertad de suspender clases en caso de ser necesario. Y es que aunque no se han presentado golpes de calor en las aulas, Castrejón dijo que en al menos 500 planteles sufren de desabasto de agua, por lo que la región, al rebasar los 45 grados, se ve obligada a implementar estas clases a distancia para evitar afectaciones en los alumnos. La instrucción es que cada directivo con su colegiado analice el contexto del día a día y si ven que en algún momento hay un riesgo para la salud de los alumnos, tomen inmediatamente la decisión más pertinente. Puede ser suspender la clase, puede ser tomarlas en línea algunos días, puede ser mover el horario, pero lo hacen en cada contexto, insisto, con mucha responsabilidad, pero cuidando la salud de los niños. Calor y falta de agua es lo que hemos vivido en los últimos meses. Falta agua. Y aunque ya nos llevamos este conteo del día cero, fíjese, la Subdirección General Técnica de la Conagua informó que los niveles del agua en las 210 presas del país, entre las que se encuentran el Cutzamala, continúan reduciéndose. Además, detalló que se trata de un déficit del 25% en el almacenamiento de más de 15,000 millones de metros cúbicos.
Es que la falta de lluvias ha dificultado que las presas vuelvan a alcanzar su nivel, por lo que solo se han acumulado 232.4 milímetros de agua de lluvia, lo que representa un 8.6% menos de precipitación de la ocurrida habitualmente o de lo que se presentó, entre 1991 al 2020. Vamos ahora con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría estar demorando el fin de la guerra en Gaza por razones políticas e intenta usurparse en el poder. En una entrevista para Time, el mandatario dijo que incierto saber si las fuerzas israelíes habían cometido crímenes de guerra en Gaza. Agregó que ya advirtió a Israel de no cometer el mismo error después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 que llevaron a tener las declaradas guerras sin fin. Y este martes el Ministerio de Exteriores catarí se mostró optimista sobre las negociaciones de un acuerdo de tregua en Gaza. El ministro señaló que la propuesta ha sido valorada de forma positiva, sin embargo señaló que hasta el momento no hay una postura clara de Israel ante la propuesta por su parte. Jamás indicó que no puede aceptar ningún acuerdo hasta que Israel haga un compromiso claro con un alto al fuego permanente y se retire completamente de la Franja de Gaza. Y el británico mexicano Manuel Guerrero, quien fue detenido el 4 de febrero en Qatar en una redada contra personas de la comunidad LGBT, podría regresar a México si paga una multa de 10,000 riyales, poco más de 49,000 pesos mexicanos. Ángel Hernández, tienes toda la información. Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Buenas noches. Pues efectivamente, aunque al inicio hubo una confirmación de la Cancillería de que el proceso en contra de Manuel Guerrero allá en Qatar concluyó, el comité que defiende al mexicano inglés ha salido a declarar que no es cierto. Si bien ya hay una sentencia en su contra en un juez de primera instancia que lo declaró culpable de posesión y consumo de metanfetamina, lo que explican es que primero Manuel tiene el derecho a apelar, probablemente lo haga dentro de los próximos 15 días, pero incluso la Fiscalía podría hacerlo en una segunda instancia y solicitar pues que la pena pudiera ser más grave. Lo que sabemos a esta hora es que sí se le impuso esa multa de aproximadamente 50,000 pesos y que el proceso de deportación está incluido dentro de la sentencia. La Cancillería ha confirmado que sí se prevé que regrese, sin embargo, el Comité en Defensa de Manuel Guerrero en un desplegado criticó a la Cancillería por haber emitido este comunicado, por no haber avisado, poco por haberlos madrugado, pero también por detallar esta información que sería inexacta, pues el procedimiento en realidad no ha concluido. Como lo decías, desde el 4 de febrero Manuel fue detenido en una redada, pero lo que explican es que la acusación no tuvo que ver con su orientación sexual, sino con la posesión de metanfetamina y que en esa línea fue que el juez, tras un procedimiento bastante abreviado, pues lo declaró culpable. Por supuesto que vamos a estar al pendiente. Recordemos que Manuel Guerrero no tuvo acceso a sus medicamentos antirretrovirales, es portador de VIH, y eso también podría haber hecho mella en su salud, y que para que él lograra pues realizar esta impugnación ante la sentencia, él tendrá que pagar a la abogada que lo está representando, porque en Qatar no hay un defensor de oficio, Selene. Qué confusión, qué falta de información. Ya no se entiende nada en este caso. Ángel Hernández, por favor, mantenernos pues con las actualizaciones, lo que podamos saber del caso. Gracias por tu información. A ti, Selene, buenas noches. Bueno, ayer le hablaba que en Arizona avanzaba una ley antimigrantes que propone convertir en un crimen estatal cruzar la frontera de manera irregular. Bueno, pues ahora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden para cerrar de manera temporal la frontera sur, dejando de recibir solicitudes de asilo. Esto se genera luego de la gran afluencia de migrantes que continúa llegando a la frontera entre Estados Unidos y México. Esta orden entraría en vigor pues prácticamente de inmediato. Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border
unless they seek it after entering through an established lawful process. And those who seek to come to the United States legally, for example, by making an appointment and coming to a port of entry, asylum will still be available to them, still available. But if an individual chooses not to use our legal pathways, if they choose to come without permission and against the law, they'll be restricted from receiving asylum and staying in the United States. This action will help us gain control of our border, restore order into the process. Con esto hacemos una nueva pausa, no se vaya, ya viene Minelli Ataide con toda la información deportiva. Es momento de la información deportiva con mi querida Minelli Ataide. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Selene. Oye, Tigres se quedó ya sin entrenador porque Robert Dante Siboldi no seguirá al frente justamente de esta institución. Y bueno, hasta el momento no hay una versión oficial, Cel, pero se ha mencionado que el cuerpo técnico fue investigado debido a una posible fuga de información previo a los cuartos de final ante Rayados, y al confirmarlo se decidió no continuar con ellos al frente del equipo. Es una versión, Cel, hasta el momento es solamente una versión. Se especula mucho al respecto y de ahí la gravedad, obviamente, de la salida de Robert Dante Siboldi. Otra versión apunta que es un tema de que simplemente no estaba de acuerdo en cómo se estaban dando las negociaciones para los refuerzos y salidas de jugadores, pero te digo, la primera suena muy fuerte. Esperaremos obviamente a que Tigres también dé la versión, y seguramente con todos estos rumores Robert Dante Siboldi también saldrá a hablar, porque bueno, se está manchando su imagen, ¿no? Y obviamente ningún personaje público quiere eso. Ellos viven también de esa parte, de su ¿no? prestigio, Exacto, de su prestigio. Entonces, al final él también tendrá que salir a dar declaraciones. No lo hizo porque, mira, hoy estuvo justamente todavía en el entrenamiento de Tigres, estuvo ahí con los jugadores, se despidió y todo. Saliendo, no quiso dar declaraciones, exactamente. Entonces, vamos a esperar. Y por su parte, el club, la verdad es que fue muy escueto en el comunicado, vamos a verlo, porque únicamente informó que informamos a nuestra afición que el Club Tigres decidió no renovar el contrato de Robert Dante Siboldi como director técnico, así como el de su cuerpo técnico. Agradecemos la entrega que tuvieron durante este tiempo al frente del plantel. Únicamente dicen eso, no abarcan más allá. Y obviamente con este tipo de rumores creo que sí debe salir a hablar sobre el tema. Exacto, ¿saben qué, señores? No pasó así, o pasa esto, o demás. Vamos a ver rápidamente los números justamente del entrenador al frente de Tigres, porque dirigió 65 partidos con 31 triunfos, 20 empates, 14 derrotas, 58% de efectividad, y destaca que el equipo fue campeón de Clausura 2023 y subcampeón de la Apertura 2023. La verdad, Cel, es que muy buenos números para el técnico de Tigres. Hay que mencionar, o ex técnico ya de Tigres, hay que mencionar que hizo una muy buena labor al frente de este equipo, y por eso es que sorprende justamente que se vaya, que no renueve el contrato, porque lo había hecho de manera extraordinaria. Entonces veremos qué es lo que pasa. Se hablan de muchísimos nombres para relevarlo, por ahí el de Belko Paunovic, veremos, ex técnico de Chivas, veremos quién llega al final al frente de los Tigres. Ya veremos, hay que aclarar esto. Exactamente. Muchísimas gracias, Muy querida buena Mine. noche. Gracias. Oiga, antes de despedirme, nada más. Xochitl Gálvez acaba de publicar un video en sus redes sociales en el que anuncia pedirá un conteo voto por voto en el 80% de las casillas. Estaremos pendientes. Más detalles, todo lo que dijo en este video, en los siguientes espacios de Milenio Televisión. Con esto nos despedimos. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este mismo espacio mañana.